receso no debe transformarse en vacaciones. Bueno, estamos con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. ¿Cómo le va, alcalde? Hola, gusto saludarlos, Marcelo. Hola, Lucía. Igualmente, hola, alcalde. ¿cómo le va? Bien, bien, gracias. Oiga, alcalde, bueno, a ver, me imagino que el otro día leía que el ministro de Educación decía, bueno, que las clases se podrían extender hasta enero, finales de enero, Claro. y yo me preguntaba, bueno, ¿y los profesores que han estado haciendo durante todo este periodo han estado haciendo clases o se han seguido trabajando? ¿Cómo es la situación de los profesores que están dentro de la Municipalidad de Independencia, de los colegios? ¿Están muy estresados? ¿Cómo lo ha visto usted, alcalde? Sí, además una cosa, porque no es solo los profesores, a diferencia de un periodo normal, no solo hacen clases, por supuesto en condiciones especiales, sino que además juegan un rol muy importante en materia de contención emocional, en materia de acompañamiento a las familias, y eso tiene un desgaste mucho mayor. Los profesores también, desde las condiciones de su vivienda, con sus propios hijos muchas veces, con todas las implicancias que tiene el teletrabajo, y en comunas donde muchas veces las dificultades son muy importantes. Por ejemplo, nosotros hemos detectado, por supuesto, obviamente lo sabíamos, muchas familias que no tienen computador o que tienen un solo computador para muchas necesidades, más de un hijo en la casa, o por ejemplo que no tenían plan de datos, plan de acceso a internet, porque estas promociones que se hacen de redes sociales libres, gratis, no permiten resolver los problemas de apoyo académico, que es el acceso a internet y con una cierta potencia. Entonces, la verdad es que ha sido muy complejo el proceso educativo y efectivamente ha significado un desgaste tremendo. Repensar el modelo de educación en el contexto de la pandemia, hacerse cargo de las complejidades de familias que viven en condiciones graves de hacinamiento, en fin. Entonces, nos parecía que esta era una decisión completamente necesaria, la trabajamos y la concordamos con el Colegio de Profesores y con la AFAPA, que es la Asociación de Asistentes de la Educación, que también hacen una labor muy importante. Y ojo, perdón un segundo, sí. Además, han apoyado el proceso de distribución de alimentación, que son las raciones FUNAEP, y además nos ayudaron, a propósito que ustedes lo comentaban, nos ayudaron en turnos voluntarios a la entrega de alimentos de estas cajas que venían del nivel central. Entonces, la verdad es que el esfuerzo ha sido enorme y muy merecido, que puedan tener tiempo para su familia y para su propio acompañamiento y contención emocional. Sí, la semana pasada en la Agenda de Género estábamos con una de las representantes de la red docente feminista, con Rosario Olivares, y ella nos hablaba también de la situación que viven profesores y profesoras de tener que hacer clase y tener que contener lo que pasa con los hijos o hijas de otras familias, pero al mismo tiempo con todo lo que sabemos que sucede en el teletrabajo, que es que tienes que estar preocupado de tu casa, de tu propia familia también al mismo tiempo, una situación muy estresante que también forma parte del estrés que viven los propios alumnos y alumnas que están tratando de sacar adelante este proceso académico. Y nosotros vemos que hay instituciones privadas o que pueden, así como municipalidades, hacer receso. La Universidad de Santiago tiene recesos. Una vez cada 4 semanas tiene una semana de receso. Y esa fue una conversación que se tuvo con todos los estamentos. Y mi hija en este momento está en un colegio con vacaciones. También está de vacaciones. Entonces, sí, ¿por qué esa presión, cree usted, de parte del Ministerio de Educación, para además plantear que esto no puede ser vacaciones, si como si fuera malo tener un periodo libre, considerando además que se adelantaron las vacaciones de invierno a abril, y que desde abril no hay un descanso? O sea, primero les quiero recordar que el Ministerio de Educación no quería suspender las clases cuando nosotros los alcaldes empujamos la suspensión. Después, no sé si ustedes se acuerdan, el ministerio hablaba de que íbamos a volver a clase el 27 de abril. Sí, bueno. O sea, imagínense la locura. Lo que pasa es que creo que de repente están tan desconectados de la realidad. Bastaría tan poco preguntarle a los sostenedores, tanto privados como los municipios. Y evidentemente se requieren medidas de este tipo. Y muy bien, como tú decías, Lucía, en el caso de las mujeres hay una condición de doble discriminación, de doble esfuerzo,
Porque como tú sabes, no solo respecto a los hijos, las mujeres en general en nuestro país y en muchos otros países son las que se hacen responsables de todo lo que se denominan las labores de cuidado. Y son labores que no son remuneradas ni reconocidas de modo alguno. Entonces eso finalmente se traduce en que tienen que trabajar, en el caso por ejemplo de nuestras profesoras o asistentes de la educación, trabajar para sus comunidades, ya dije, no solo el proyecto educativo, contención emocional, y al mismo tiempo atender las múltiples necesidades de cuidado en sus casas que no tienen ningún reconocimiento. Yo lo que sí, tampoco hablaría de vacaciones, pero por una razón distinta. Porque vacaciones es un momento en que tú tienes plena libertad para hacer lo que quieras, o en materia de descanso, o de paseo, o de no sé qué. Y hay que tener presente que en el contexto de la pandemia, cuarentena total o no, dependiendo de las regiones, pero en pandemia, evidentemente la gente no va a hacer lo que quiere. Claro, y en además sentido, no se descansa. Exacto, entonces en ese sentido yo, por razones distintas que el ministro, me gusta hablar de un receso de una semana y vamos a evaluar efectivamente conforme vayan pasando los meses el comportamiento y vamos a ir generando todos los descansos necesarios para que se puedan hacer cargo también de sus propias familias, de su propio desgaste emocional. Alcalde, ¿usted cree que las niñas y niños vuelvan al colegio este año? Por lo menos hasta ahora yo lo veo muy difícil, muy difícil. ¿Qué padre, qué madre, qué adulto responsable va a mandar a sus hijos si no tiene garantía de las condiciones de seguridad sanitarias necesarias? Y esto no es solo un problema de cuántos contagios llevamos. Hay que tener presente que esto significa que las condiciones en que se va a desarrollar el proyecto educativo van a ser distintas. Por ejemplo, en la educación pública nosotros tenemos, en el caso nuestro, tenemos 100% matrícula, lista de espera. Eso significa que tenemos salas de clase con 40 alumnos. Y obviamente ahí no hay distancia física posible. Entonces probablemente vamos a tener que tener sistemas de turnos, condiciones higiénicas distintas, probablemente una redefinición del sistema de baños para garantizar. O sea, hay tantas cosas que resolver que no son solo cuántos contagios hay, sino las condiciones materiales de implementación, que mi impresión es que es muy difícil. Hay que tener presente, hay que tener mascarilla, alcohol gel, procesos de sanitización de los establecimientos educacionales de manera permanente. O sea, es un proceso que yo creo que hay que tomárselo con calma y es preferible completamente que este año, yo tampoco digo, no decir lo damos por perdido, porque es impresionante cómo las comunidades educativas han repensado la relación en este proceso y han aprendido muchísimo, pero definir contenidos esenciales con esta modalidad a distancia y efectivamente más bien pensar en una vuelta a clases el próximo año con una preparación adecuada de las condiciones de ese regreso. Y sabiendo que uno tiene toda la vida para aprender, además, si hay algún contenido que quede fuera, en la medida que sigamos vivos y vivas, quizás es más significativo. Estaba pensando si se ha aumentado la demanda por las escuelas públicas, por vacantes de escuelas públicas, considerando que usted nos mencionaba la cantidad de alumnos y alumnas que tienen y que las dificultades económicas probablemente van a hacer que muchas familias saquen a sus hijos e hijas de colegios subvencionados, los que tienen que aportar algo por colegios particulares en realidad. Sí, efectivamente, nuestra comuna tiene una cantidad importante de colegios particulares subvencionados. Para ser sincero, no quiero jactarme de eso, pero nosotros ya nuestra educación municipal hace mucho rato es mucho más competitiva y de mejor calidad que buena parte de la educación particular subvencionada, pero probablemente vamos a tener más familias que van a querer acceder a la educación pública y también de colegios particulares. El problema en el caso nuestro es que no tenemos cupo. Nosotros llevamos 3-4 años con 100% de matrícula y con largas listas de espera. Y con el nuevo sistema de admisión escolar, que yo lo comparto plenamente porque es más democrático, es más inclusivo, es más justo, ¿no? No hay discriminación alguna, pero significa que tampoco vamos a tener margen para decir, mire, usted como vive a una cuadra del colegio, lo matriculo por sobre otro que postuló al sistema. Y en ese sentido me parece que más bien hay que repensar estratégicamente, o sea,
integrando educación particular subvencionada, pública, en fin, para garantizar que todas las familias tengan acceso gratuito a la educación y ver cómo ampliamos la capacidad de matrícula de la educación pública. Que además, bienvenido sea, porque es una educación, como ya decíamos, que no discrimina, que integra, que es una educación que le hace bien al país. Estamos conversando con Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. ¿Alcalde, le llegó ya el dinero para la salud primaria, para seguir ahí a las personas que están con COVID positivo, o todavía no ha pasado nada con eso? Sí, me da risa la pregunta porque la trazabilidad. Hace como un mes anunciaron que ya habían llegado los recursos. La verdad es que nos llegó ayer u hoy en la mañana, o sea, porque era una transferencia directa a la cuenta, pero hasta el viernes no había llegado. Eso demuestra que efectivamente se hace el anuncio y pasan hartas semanas en que no llega ni un peso, y eso es un problema, primero porque genera una expectativa en las comunidades, y segundo porque en la práctica tenemos que resolver buena parte de los problemas que tenemos hoy con nuestras propias capacidades, con nuestros propios recursos, y a veces en condiciones bien complejas, bien precarias, digamos. Y una cosa es cómo se toman las decisiones según lo que perciben las élites. Por supuesto, hemos ya vivido en este mismo contexto de pandemia decisiones erradas por desconocimiento, como cuando el ministro Mañalich asumió no haber conocido antes la realidad del hacinamiento en muchas comunas de Santiago. ¿Cómo percibe usted en su comuna que se encuentra en la situación de contagio y de desarrollo de la enfermedad, pensando en cuándo o cuánto desde distintas aristas uno ve que se está como avanzando rápidamente en la idea de desconfinar algunas zonas? Sí, mira, no sé si se acuerdan ustedes lo que pasó con Independencia. Nosotros tuvimos cuarentena total con las primeras comunas de la región metropolitana, que eran las comunas de la zona oriente. Y en una decisión realmente como de antología, ¿no? Como para estudiarla en el futuro, brutalidades en política pública. Se decidió suspender la cuarentena de Independencia a la semana. Se mantuvo en todas las demás de la zona oriente y se suspendió en Independencia. Y yo dije tres cosas. Dije, miren, primero, esto va a significar un fuerte rebrote porque produce una sensación de relajo y eso va a tener consecuencias graves porque tenemos un alto nivel de hacinamiento. Segunda cosa que dije, Independencia es una comuna con muchos hogares de adulto mayor, muchos, más que el resto de las comunas de la región metropolitana, y esto puede significar una alta tasa de mortalidad. Y lo tercero que dije es que teníamos la mayor infraestructura hospitalaria de la región y por tanto esto iba a generar un problema desde el punto de vista de la propagación del contagio en las inmediaciones de esta infraestructura y por tanto podríamos tener un problema sanitario mayor. Fuimos durante un mes y medio la comuna con la tasa de incidencia de casos activos más alta de la región. Fuimos durante 10 días la comuna que tuvo mayor tasa de mortalidad, hoy estamos terceros, y eso fue principalmente porque nuestros hogares de adulto mayor, para que tengan una idea, solo la Fundación Las Rosas tiene 500 residentes en la comuna. Y están todos los privados más chicos, en fin, tenemos tranquilamente 1.200. Entonces tuvimos, hasta hace una semana atrás, del orden de 100, 105 fallecimientos de estos hogares. Obviamente eso es el 70% de nuestra tasa de mortalidad. Y lo tercero es que el Hospital San José fue el primer hospital, como siempre, en colapsar completamente y hemos tenido que habilitar SAPU provisorio, hemos tenido desde la atención primaria que resolver esto. Eso es no definir política pública con las comunidades, con los alcaldes. Esto no es porque nosotros no sepamos todo, pero tenemos una conexión mucho más directa de nuestras realidades. Y efectivamente, esto de las cuarentenas dinámicas y qué sé yo, fue una brutalidad. Nosotros siempre dijimos cuarentena total en la región metropolitana y quizás después podemos pasar a una etapa de cuarentenas dinámicas, pero sobre la base de que establece una contención importante del contagio. Pues bien, la decisión la tomó el ministro Mañalich y poco antes de irse nos contó que no tenía idea la situación de hacinamiento del país. Esto es verdaderamente increíble en un país que se jacta de tener una institucionalidad tan sólida.
Muy bien, pues Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio USACH. Un abrazo grande, alcalde, que le vaya muy bien. Un gusto. Que estén muy bien, muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones por haber tomado la decisión del receso docente. Sí, por supuesto. Súper necesario. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.